Bueno chicos, en este video vamos a intentar explicarles la formulación, la nomenclatura y la ecuación de formación de los hidróxidos. Nosotros habíamos estado viendo los óxidos y los hidruros, que ya ustedes los habían visto el año pasado también. Los hidróxidos son compuestos ternarios que se caracterizan por contener uno o varios grupos OH, o sea, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Que poseen un número de oxidación -1. Este grupo se denomina hidróxido, oxidrilo o también se lo puede llamar hidroxilo. Entonces, es el ion hidróxido o ion oxidrilo es OH, ¿sí? Con estado de oxidación -1. ¿Sí? Siempre va a tener -1 porque es la sumatoria de los estados de oxidación del oxígeno y del hidrógeno. Este tiene -2 y este +1, me queda -1. Proviene del agua cuando pierde un hidrógeno, pero ese hidrógeno le deja su electrón, entonces por eso queda con la carga negativa. Bueno, la formulación. Para armar la fórmula de los hidróxidos es muy sencillo, al igual que los hidruros y los óxidos que veníamos haciendo. En este caso se va a escribir primero el símbolo del metal y luego el del grupo OH. Y se van a intercambiar las valencias, o sea, los estados de oxidación, igual que hacíamos con los óxidos y los hidruros. Entonces vamos a tener primero el metal y después entonces el grupo OH. El metal va a tener siempre un estado de oxidación positivo y el OH va a tener siempre -1. Como estos se intercambian, ¿sí? Se intercambian entre ellos, nos van a quedar siempre de esta manera. Como este tiene -1, el número no se va a escribir acá abajo y el positivo que tenga el metal siempre va a ir acá, excepto que sea 1 y que tampoco se va a escribir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el metal es calcio, si ustedes se fijan en la tabla, el estado de oxidación del calcio es +2. Entonces vamos a tener el calcio que está actuando con +2 y después vamos a tener el oxidrilo que siempre tiene estado de oxidación -1. Los estados de oxidación entonces, como dijimos, se intercambian. Entonces la fórmula, por ejemplo, como se intercambian, va a quedar así, ¿sí? Es muy sencillo, igual que como veníamos trabajando. Bueno, para nombrarlos la nomenclatura es igual que los óxidos, pero en vez de poner la palabra óxido vamos a poner la palabra hidróxido. Entonces en el caso del calcio, por ejemplo, que vimos recién, el hidróxido solamente se va a llamar hidróxido de calcio, porque el calcio, si ustedes se fijan en la tabla, solamente tiene +2, no tiene otro número. Si tendría otro número, como es el caso acá del cobre, que tiene +1 y +2, en este caso que está con +1 se va a llamar monohidróxido de cobre, ¿sí? O hidróxido de cobre 1 o hidróxido cuproso. Mientras que en este caso, por ejemplo, que está con el +2, dihidróxido de cobre, porque hay dos hidróxidos, ¿sí? Y un solo cobre. Hidróxido de cobre 2, porque el cobre acá está actuando con 2. O hidróxido cúprico, porque es el más grande de los dos números que tiene el cobre. Entonces, recuerda, el cobre, ¿sí? Tiene +1 y +2. Entonces, como tiene 2, el más chiquito va a terminar en oso, acá, y el otro en ico. Este entonces, acá este tiene -1, entonces este tiene +1, ¿sí? Este tiene -1, entonces este tiene 2. ¿Sí? Es fácil identificar los estados de oxidación en el caso de los hidróxidos porque nunca se simplifican. Entonces, recuerden la sistemática, entonces usamos los prefijos, en este caso mono porque hay uno solo. Fíjense que usamos para la palabra hidróxido el prefijo mono, pero no para el cobre. Recuerden que al igual que en los óxidos y en los hidruros, siempre la primera palabra va a tener el prefijo, la segunda solamente si es distinto de 1. Y en este caso nunca va a ser 2, 3, 4. O sea que en general estos no van a tener prefijos, solamente la palabra hidróxido. Acá con números romanos indicamos el estado de oxidación del cobre. Y en este caso, ¿sí? Con la terminación, lo que vamos a hacer es indicar justamente cuál es el estado de oxidación, si es el más chico o si es
el más grande, ¿sí? Entonces, acá porque está con más uno que es más chiquito, oso, y en este que está con el más grande, ico, ¿sí? Bien, vamos a ver la ecuación de formación. Bueno, para formar los hidróxidos, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya que la mayoría de los óxidos son solubles en agua. Para formar un hidróxido se forma cuando reacciona un óxido básico, ¿sí? O sea, un óxido que está formado por un metal y oxígeno, que reacciona con el agua y puede ser que en forma abrupta, ¿sí? Que sea una reacción violenta, digamos, y va a formar un hidróxido. Entonces, nosotros, para ejemplificarlo, por ejemplo, podemos tomar la formación del hidróxido de potasio. Si se fijan, nosotros acá tenemos el óxido de potasio, ¿sí? Reacciona con el agua y nos da el hidróxido. Cuando nosotros hagamos estas ecuaciones de formación, tenemos que tener en cuenta que siempre el estado de oxidación va a ser el mismo acá que acá del potasio. Entonces, en este caso, ¿sí? Acá este tenía 2, este tiene 1, ¿sí? Entonces, por eso es que después nosotros acá también vamos a tener más 1 de estado de oxidación para el potasio. Ahora, el potasio solamente tiene 1, entonces no se nos hace muy complicado, digamos, fijarnos cuál es el estado de oxidación. Cuando tiene más de un estado de oxidación tenemos que tener en cuenta esto de que siempre va a tener el mismo estado de oxidación en el óxido que en el hidróxido dentro de la ecuación. No es que no pueda existir una reacción en donde haya cambio de estado de oxidación, pero los que vamos a hacer nosotros normalmente, si a nosotros no nos dan ningún otro dato, tenemos que hacer reaccionar el óxido con el agua y siempre va a ser del mismo estado de oxidación. Si no lo hacemos así, no vamos a poder balancear nunca la ecuación, ¿sí? Entonces, cuando por ahí vemos que no podemos balancear, seguramente lo que nos pasó es que nos equivocamos en el estado de oxidación, ¿sí? Y para balancear las ecuaciones tenemos que comenzar siempre por el metal. Por ejemplo, acá había 2 potasio y acá había 1, por eso es que aparece este 2 acá para balancearlo. Luego seguimos por el hidrógeno, que acá ahora hay 2 y acá también. Y último el oxígeno, que acá hay 2 y acá tengo 1 más 1, 2, ¿sí? Entonces esa sería la ecuación de formación del hidróxido de potasio. Vamos a ver una más, pero vamos a ver un caso de un elemento que tiene más de un estado de oxidación. El hierro, por ejemplo, tiene 2 y 3. Los dos números son positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hierro puede formar 2 óxidos, el ferroso y el férrico. Entonces, en el momento de hacer una ecuación, ¿sí? Yo me tengo que fijar siempre cuál es el estado de oxidación que tiene acá, ¿sí? En el óxido. Entonces, recuerden que si el 2 está escrito acá, quiere decir que no se simplificó. Entonces, si yo me fijo acá, este tiene 2, por lo tanto este tiene 3. Como acá este tiene 3, en el hidróxido también va a tener que tener 3. Por eso es que formé este. No puedo formar acá el hidróxido ferroso, o sea, con 2, si acá adelante tenía el que está actuando con 3, ¿sí? Para nombrar, una vez que tenemos la ecuación, tenemos que tener en cuenta que si el nombre de este acá con 3 era óxido férrico, ¿sí? Era óxido de hierro 3 o trióxido de dihierro, ¿sí? Con las mismas reglas se va a nombrar este, ¿sí? Las mismas reglas. Acá en la tradicional usamos osoico, acá ponemos en números romanos el estado de oxidación del hierro y acá usamos prefijos. Ahora las mismas reglas, pero para este compuesto. Entonces, por ejemplo, como acá está actuando con el más grande, ¿sí? Va a ser hidróxido, en vez de óxido, hidróxido férrico, ¿sí? Por otro lado, como está actuando con 3 el hierro, hidróxido de hierro 3. Y en último lugar, como hay 3 oxidrilos, va a ser trihidróxido de hierro, porque el hierro solamente hay uno. Ese es el nombre.
Bueno, una vez de que hicimos la ecuación y todo esto, también hay que balancearla. Para balancearla la ecuación, tomamos siempre primero el metal. En este caso acá hay 2 hierros y acá hay 1, por lo cual vamos a agregar, ¿sí? Un 2 ahí adelante para poder balancear el hierro. Seguimos con el hidrógeno, no con el oxígeno, el hidrógeno. Tenemos 2 por 3, 6 hidrógenos y acá solo tenemos 2, entonces agregamos un 3 acá adelante. Y después, por último, el oxígeno. Como acá tengo 2 por 3, 6, acá tengo 3 y 3 acá tengo 6. Y ahí termino. Bueno, por último tenemos que ver un caso particular, ¿sí? De los hidróxidos. No sé si recuerdan, pero un caso particular de los hidruros no metálicos era el amoníaco, ¿sí? El que tenemos acá. Era un caso particular justamente de los hidruros no metálicos porque, a diferencia de otros, cuando reaccionaba con el agua, en vez de dar un ácido, justamente daba carácter básico.